Hola, hoy les voy a hablar sobre los movimientos periódicos. Primero, ¿qué es un movimiento periódico? Un movimiento periódico es aquel movimiento repetitivo que se en un intervalo de tiempo. A continuación te voy a hablar sobre 5 movimientos periódicos. Te voy a dar una breve descripción, sus elementos y el por qué son un movimiento periódico. Iniciemos con el movimiento circular uniforme. Este es un movimiento que su trayectoria es de manera circular y lo que lo convierte en un movimiento periódico es que sus características no cambian. Cuenta con 5 elementos: el periodo, la frecuencia, la velocidad angular, la velocidad tangencial y la aceleración. El periodo se mide en segundos, se representa con T mayúscula y es el que se encarga de medir el tiempo en el que se logra completar el ciclo, o sea, en que se da toda la vuelta. La frecuencia es con la cantidad de veces que se logra completar el ciclo por segundo, se representa con una F mayúscula y se mide en Hz. La velocidad angular es la velocidad con la que se crean ángulos antes de completar el ciclo y esta se mide en radianes sobre segundo. La velocidad tangencial es la velocidad recorrida por unidad de tiempo, la cual se mide en pi radianes sobre segundo al cuadrado. Y la aceleración es la velocidad en la que a la que va completándose el ciclo y esta se mide en metros sobre segundo. 2. Movimiento ondulatorio. Este es un movimiento que se caracteriza por ser una perturbación que se propaga transmitiendo energía sin que exista transporte neto de materia y se compone con una onda. La onda tiene dos partes, la cresta, que es su punto más alto, y el valle, que es su punto más bajo. Lo que convierte a este movimiento en un movimiento periódico es que todas sus características se repiten: el periodo, la frecuencia y la velocidad angular. Cuenta con 5 elementos: la elongación, que se representa con una X mayúscula, que es la distancia del punto de equilibrio en cada instante del movimiento; la amplitud, que se representa con una A mayúscula, que es la elongación máxima desde el eje de simetría al punto más alto o más bajo, o sea, a la cresta o al valle; la longitud, que es la longitud de la onda, cuánto mide la onda desde donde inicia hasta donde termina, o sea, del punto A al punto C. El periodo, pues como en el movimiento circular uniforme, es el tiempo que tarda en dar el ciclo completo, o sea, de la cresta al valle. Y por último tenemos la frecuencia, que es el número de veces que cumple un ciclo en segundo. Siguiente movimiento. Movimiento pendular. Este es un movimiento que se encarga de mover un objeto de un lado a lado manteniéndose en una base estable y en un punto fijo. Cuenta con los siguientes elementos: la amplitud, que se presenta con una A, que es el máximo ángulo que forma el hilo del péndulo con la vértice; el periodo, que es el tiempo que emplea el péndulo para una oscilación completa; la longitud, que es el largo del hilo que suspende la partícula; y la masa pendular, que es considerada pequeña. ¿Qué quiere decir la masa pendular y la longitud de la cuerda? El movimiento pendular se caracteriza por realizar el movimiento de un objeto de un lado a otro, o sea, de punto A punto B, con el punto fijo, que sería punto C. Siguiente movimiento. Movimiento armónico simple. Este se describe por una partícula sometida a una fuerza restauradora proporcional a su desplazamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre el movimiento se le ejerce un tipo de fuerza. Se genera entonces como movimiento periódico porque se repite, es decir, se repite cada cierto intervalo de tiempo. Este es el movimiento más sencillo de todos los movimientos periódicos, ya que sucede solamente cuando existe una fuerza de restitución, la cual es directamente proporcional al desplazamiento con respecto al punto de equilibrio. De este movimiento encontramos otros movimientos, los cuales son el movimiento periódico, el movimiento oscilatorio, el movimiento vibratorio. Por último, contamos con el movimiento vibratorio del resorte. Estos son los movimientos que son producidos por fuerzas que en todo momento son directamente proporcionales al desplazamiento respecto a la posición de equilibrio de la partícula que vibra. Estas fuerzas siempre van dirigidas hacia la posición de equilibrio estable. Como dije anteriormente, el movimiento armónico simple tiene diferentes movimientos, hace parte del movimiento oscilatorio armónico. Bueno, la función que tiene el resorte en el movimiento armónico simple
es que los muelles se comportan como osciladores armónicos cuando los apartamos de su posición de equilibrio. Eso quiere decir siempre que se pueden llegar a su máxima elongación, que es lo máximo que se pueden reprimir, por decirlo así, o a su máximo, pues a lo máximo que se pueden estirar. Para esto siempre se aplica una fuerza. Este es el único movimiento, además del movimiento armónico simple, donde aplicamos fuerza. Y ahora vamos con el sonido. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el sonido. ¿Qué es el sonido? El sonido es un fenómeno físico en el cual se forma una onda sonora que llega a los oídos y para lograr ser escuchada. En el sonido estamos manejando el movimiento ondulatorio y encontramos diferentes fenómenos. Los siguientes son fenómenos ondulatorios relativos al sonido. Son 4. La primera, reflexión. Hace referencia a cuando la onda sonora choca con un obstáculo, cambiando así de dirección de propagación y el sonido produce eco. La onda sonora va y choca al regresar y en esto se produce el eco, o sea, el sonido reflejado en el aire. La velocidad de propagación del sonido es de 340 metros sobre segundo y la distancia mínima para que se produzca un eco es de 17 metros sobre segundo. Esto lo vemos mucho cuando vamos a una montaña y gritamos y se nos devuelve lo mismo que nosotros gritamos, como si hubiera dos nosotros. Esto por la distancia en la que estamos, al chocar la onda sonora se devuelve. Los murciélagos emiten ondas, los cuales reflejan y los permiten ubicarse. Por si no sabían, los murciélagos son ciegos, igual que las ballenas. Ellos utilizan estas ondas para poder darse cuenta de lo que tienen a los siguientes metros y no chocarse, o para comunicarse y lograr saber en qué parte están. La refracción. Esta hace referencia a cuando la onda sonora cambia de medio de propagación. Se produce una variación de la velocidad de propagación. Por ejemplo, una onda sonora que viaje por el aire tiene una velocidad de 340 metros sobre segundos, pero al entrar al agua su velocidad cambia a 1450 metros sobre segundo. ¿Esto qué quiere decir? Que la refracción es el cambio que tiene la onda en llegar dependiendo por el aire que se transmita. Seguimos con la difracción. Es cuando la onda sonora bordea un obstáculo. ¿Qué quiere decir esto? Como podemos ver en la imagen, la onda sonora en la pared no atraviesa, sino que la bordea por encima o por el lado donde ella pueda seguir trasladándose. Ejemplo también los salones de clase. Ahora, el principio de intransferencia. Cuando en un punto del espacio se encuentran dos o más ondas sonoras, en dicho punto la amplitud de la onda es igual a la suma. ¿Qué quiere decir? La interferencia quiere decir el choque entre dos ondas, que estamos hablando, que yo hablo y otra persona está aquí enfrente de mí habla. Ambas ondas que nosotros producimos al hablar chocan y se produce una interferencia en la cual se puede perder el sentido del sonido que iba. Bueno, la velocidad de la onda, como dije anteriormente, cambia. En el aire es de 340 metros sobre segundo, en agua es de 1450 y en metales es de 5000 metros sobre segundo. En el sonido encontramos diferentes elementos que lo componen: el tono, el timbre y la intensidad. El ser humano logra escuchar de 12 a 20 decibeles. Ya después de esto se considera ruido para el oído humano. Bueno, ¿qué es el tono? El tono depende de la frecuencia y logra distinguir a un sonido agudo, que un sonido agudo es quien tiene una frecuencia más alta, de un sonido grave, que es aquel sonido que tiene una frecuencia baja. Cada sonido se caracteriza por su velocidad específica de vibración que impresiona de manera peculiar el sentido auditivo. Los sonidos de mayor o menor frecuencia se denominan respectivamente agudos o graves, como dije anteriormente. Dependiendo de la frecuencia con la que nosotros lo escuchemos, lo podemos determinar grave o agudo. El timbre. El timbre hace referencia a ¿cómo me explico? El sonido que nosotros escuchamos, como
la acústica que escuchamos. Y este depende de la forma de onda. Distingue dos sonidos de la misma intensidad, o frecuencia y tono, pero se produce por distintas fuentes. Si se está situado sobre el do central en un violín, un piano y un diapasón con la misma intensidad en los tres casos, los sonidos son idénticos, pero siempre va a haber algo que suene un poquito más agudo o más grave, que a lo que le consideramos timbre, que nos va a dejar darnos cuenta de qué elemento está tocando. O sea, si yo toco un violín, el timbre de la cuerda puede ser muy parecido al violín de la guitarra, a la cuerda de la guitarra. Por último tenemos la intensidad. Esta depende de la amplitud y distingue un sonido fuerte de uno débil. ¿Qué quiere decir esto? Depende con la intensidad que escuchemos. Si nosotros estamos aquí y a 10 metros de nosotros pasa una ambulancia, podemos llegar a escucharlo, pero muy débil debido a que está alejado. Pero no es lo mismo a nosotros venir y golpear una cuchara enfrente de nuestra cabeza, porque vamos a escuchar durísimo el ruido el sonido que se genera al chocar la cuchara con el vaso. Todo esto se mide en pascales. Las fuentes sonoras. Las fuentes sonoras son los tubos y las cuerdas. Los tubos los podemos clasificar abiertos o cerrados. En los tubos abiertos el aire pasa a lo largo del tubo, y en el tubo cerrado el aire se vuelve por donde entra. El tubo abierto pasa por largo y sale por otro lugar. En cambio, en el tubo cerrado llega a un punto donde la onda rebota y se devuelve por donde entró. Y en el sonido encontramos el efecto Doppler, que es lo mismo que les acabo de explicar con la intensidad. El efecto Doppler establece el cambio de frecuencia de un sonido de acuerdo al movimiento relativo entre la fuente, que es quien está pasando, y el emisor o observador, que es quien escucha. Un ejemplo claro de esto muy sencillo es la sirena de una ambulancia. En el momento que nosotros estamos acá y la ambulancia pasa por enfrente de nosotros, lo escuchamos durísimo, pero a medida que se va alejando de nosotros, lo empezamos a escuchar más débil hasta que nuestro oído lo pierde del alcance. Y para finalizar, ¿qué relación tiene el sonido y los movimientos periódicos? Como dije anteriormente, en el sonido estamos estableciendo un movimiento periódico manejando el movimiento ondulatorio, porque nosotros producimos ondas sonoras y estas se repiten, lo que hace que tenga relación el sonido y el movimiento periódico.